Ok, como les decía, acá en Google simplemente ustedes colocan lo que son patrones armónicos y ahí le van a salir, miren, todas las figuras, los diferentes patrones que existen. Todo es saber cómo analizar esos patrones. Acá, por ejemplo, vemos esta imagen. Fíjense que acá dice, está en inglés, pero acá dice patrón cangrejo, acá butterfly que sería mariposa, acá bat que sería murciélago, acá el gartly, y ese no conozco la traducción al español. Acá el Biarritz Threadripper que sería como tres impulsos, y el Biarritz ABCD. Son los principales patrones, chicos. Hay muchos otros más. Hay uno que se llama Neck Star, hay el patrón Char, que es el patrón tiburón. Está el patrón 5-0, que es como una variación del patrón Char. Pero vamos a empezar desde lo más básico. Y a medida, la siguiente semana posiblemente estemos nuevamente analizando los patrones, porque son muchos patrones y es importante aprendérselos todos. Vamos a empezar primero con los más básicos. En este caso vamos a empezar con el patrón cangrejo. Como podemos ver, voy a acercar un momento acá para que ustedes lo vean más claro. Vamos a enfocarnos en este patrón. Como ustedes pueden ver, chicos, este es un patrón que tiene una figura parecida a una W cuando es para buscar ventas. Como se darán cuenta, hay un impulso bajista en el precio, luego hay un pequeño retroceso que sería esta parte de acá del B, luego hay un nuevo retroceso y acá se ve prácticamente, si nosotros vemos, voy un momento a dibujar, si nosotros vemos, esto sería algo así como un cambio de tendencia. Vemos que el precio, por ejemplo, viene bajando, hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, llega a este punto y vemos que llega a este punto y entonces comienza a dar un posible cambio en la tendencia, de acuerdo a lo que ya nosotros hemos estudiado de estructura del precio. Entonces veríamos que acá más o menos viene una tendencia bajista. Vemos de que el precio en este punto tenía que haber hecho un impulso, un retroceso y haber hecho otro impulso, ¿cierto? Acá. Pero vemos que este retroceso de acá se queda a mitad y el precio hace lo que sería un posible cambio en la tendencia. Pero se los explico nada más como para no se vayan a confundir, se los explico nada más como para que vean más o menos cómo sería el panorama. De todos modos, ahorita lo vemos en la gráfica, ahorita lo buscamos. Pero era como para que vieran más o menos la estructura completa que podría traer el mercado. Podría ser una estructura así bajista y empezarse a dar un posible cambio en la tendencia para formarse este patrón. Entonces vamos a continuar con lo que es el patrón. Tenemos acá un impulso, un retroceso, otro impulso. Estos números que salen acá, chicos, estos números que ustedes ven, 1.618, 3, 38, 2, 6, 18, todos estos números, chicos, son niveles de Fibonacci que el precio tiene que cumplir para que se pueda estar formando este patrón. Y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a identificar, de acuerdo a esos niveles, es que nosotros vamos a identificar qué patrón es el que estamos presenciando. Porque si no sabemos qué patrón estamos presenciando, no vamos a saber en qué momento meter la operación. En este caso, fíjense de que tenemos acá, vuelvo a dibujar, vuelvo a poner acá la herramienta de dibujo. Fíjense que tenemos acá este movimiento. Luego tenemos este, luego tenemos este y luego tenemos este, que fíjense que supera la altura de este movimiento de acá. No todos los patrones que vamos a estar viendo superan este nivel. Muchos patrones se quedan aquí a esta altura y a partir de ahí se daría una venta. Por eso les digo que es importante identificar qué patrón posiblemente es el que se está formando, porque en este caso, fíjense de que si nosotros no sabemos identificar el patrón, entonces a esta altura más o menos buscamos una venta acá y resulta de que el precio va a seguir subiendo porque es un patrón cangrejo lo que se está formando. Y el patrón cangrejo se caracteriza porque la pata, esta pata que vendría siendo la pata del cangrejo, es más larga que este impulso de acá. Eso es una de las cosas que vamos a identificar en la gráfica cuando se esté formando el patrón. Les explicaba eso así a detalle, pero muy por encimita. Vamos a empezar a entrar un poco en materia. Vamos a tratar de identificar un patrón cangrejo. Ya sabemos la figura que tiene.
Fíjense de que es como una figura de W, pero con la pata larga. Esta pata de acá larga. Entonces vámonos a la gráfica y vamos a intentar identificar un patrón. Chicos, les agradezco que si tienen alguna duda, de las clases que hemos visto, esta puede ser una de las clases un poquito más complejas, que tiene sus ciertas complicaciones, se podría decir, para aprenderla. Entonces, si tienen alguna duda, les agradezco que no se la guarden, que me la hagan saber para de una vez aclararla, aprovechando que ustedes están acá. Ya los otros que no están, bueno, lamentablemente ellos no van a poder hacer la pregunta, simplemente si quieren ver la clase ya la pueden ver. Pero ustedes que están acá, si tienen alguna duda, me van avisando, por favor. Acá, chicos, no es el mejor panorama, pero les voy a hacer un ejemplo con este que tenemos acá. Este no es el mejor panorama porque en realidad podríamos tomar el impulso desde acá, acá, acá y acá. Bueno, de hecho sí superó, fíjense de que sí superó. Para los que no sepan cómo tracé yo ese dibujo y esa herramienta, en qué parte de TradingView lo encuentro, muy importante que no preguntan y entonces no van a saber luego cómo dibujarla. Acá, chicos, acá fíjense donde salen los soportes y resistencia, en esta parte abajito sale esta figura que dice, se llama de hecho, para ver, patrones. Si le dan en la flechita le van a salir toda la lista de patrones. Nosotros vamos a utilizar el primero, el que dice patrón XABCD S. Y nosotros mayormente lo que vamos a hacer es identificar impulsos y retrocesos en el precio. En este caso vemos un impulso que podríamos tomarlo desde esta altura, porque si nos vamos más arriba podríamos tener un impulso mayor. Pero ahí es donde ya con práctica nosotros empezamos a identificar en el precio donde se estaría formando el patrón. En este caso podemos ver acá, si nos vamos a la figura, vámonos un momento a la figura que estábamos viendo. Allá va que tengo que sacar esto de acá. Ok, vámonos un momento a la figura. Grábense esta figura un momento así en sus ojos. La voy a saltar a la gráfica y vean si no se les hace similar. Entonces así es como ustedes la van a aprender a identificar de a poco. Ya cuando ustedes vean esta figura de W, claro, también todo es cuestión de que ustedes acomoden un poco la gráfica, porque de pronto si tienen la gráfica así, ustedes de pronto no van a ver una W ahí, aunque en realidad sí se vería todavía, pero todo es cuestión de acomodar la gráfica. Yo acá, por ejemplo, distingo una W, pero si yo la acomodo un poco más y me concentro solamente en ella, se va a ver mucho más clara. Ahí tengo claramente una W. Vuelvo allá donde estaba ahorita, acá, fíjense, una W, y ya va que se me perdió. Acá tenemos una W acá, una W acá. ¿Cómo la dibujamos? Tenemos acá un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Y fíjense de que lo que les decía, este punto de acá, este punto, si lo alargamos hasta el final, vamos a ver que esa patica que está representada por la letra D, esta pata, supera este nivel de acá. Entonces ahí es cuando ya yo sé que puede ser un patrón cangrejo, que es el que estamos estudiando en esta ocasión. Hay otros patrones, como les dije, que se forman hasta esta altura, por ejemplo, y a partir de esa altura se puede dar la venta. De hecho, acá puede ser que se haya dado. Si medimos acá, ahorita vamos a entrar en materia en cuanto a las medidas que les dije de Fibonacci. Si medimos acá esta caída que dio esta venta en este nivel, pudo haber sido la formación del patrón. Si dio un 38% mínimo, porque mínimo, estos patrones deben dar un 38%. Entonces acá vemos de que acá se pudo haber estado formando el patrón y acá pudo haber dado la venta hasta un 38%. Intentó subir un poco más, pero igual. O sea, entonces en realidad este patrón pudo haber estado formado hasta este punto. Yo lo estoy llevando hasta allá como manera de hacerles el ejemplo. Ahorita buscamos otro más que se vea mejor.
Pero acá lo estoy estirando hasta acá a manera de hacer el ejemplo. Pero en realidad este patrón tranquilamente se pudo haber cumplido en ese punto. ¿Por qué? Porque vemos que en ese punto tuvo una pequeña caída que dejó un 38%. Y este patrón cumple con las características de un patrón, bien podría ser patrón back, que es patrón murciélago. Vamos a mirarlo un poquito nada más como para que ustedes vean. Fíjense, este es el patrón murciélago. Ahorita estábamos viendo este de acá, patrón cangrejo. Bajo un poquito y acá dice Bearix back. Fíjense la forma que tiene. Voy a dibujar un poquito nuevamente. Y fíjense de que acá dijimos que tiene este movimiento, luego tiene este, luego este y por último este. Y vemos que este no supera a la X. Esta línea de acá, este movimiento no lo superó. Este patrón se forma de esta manera. Este no supera ese máximo, no lo supera. En cambio el patrón cangrejo sí lo hace, que es este de acá. En este caso, como les digo, en el caso que identificamos acá en la gráfica, podríamos estar presenciando un patrón murciélago. Vamos a buscar un patrón cangrejo que se vea más claro, esté mejor definido en la gráfica, para entrar en materia en cuanto a las medidas que debe cumplir el patrón cangrejo. Chicos, hasta ahora lo que les he ido explicando, que no es mucho todavía, pero hasta ahora estamos claros en todo lo que les he comentado. Sí, fíjate que lo que me surge la duda es que si tengo el patrón cangrejo, bueno, mejor dicho, el patrón murciélago lo trazo, y si me va un impulso más arriba, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Puedo jugar con el stop loss o qué pasa ahí? No, ya te voy a explicar. Por ejemplo, esa es una muy buena pregunta porque es que estos patrones suelen ser muy efectivos, chicos, muy efectivos y dejan buena rentabilidad. El problema es que como hay muchas variantes del patrón, vamos a volver acá al mismo patrón que estábamos analizando porque tu pregunta es muy importante. El problema es que como hay muchas variantes del patrón, a veces es difícil saber dónde se va a dar esa operación. En realidad, que es tu pregunta. Porque por ejemplo acá, vamos un momento aquí, mira. Vemos, les voy a explicar un poco lo de las medidas. De acuerdo a esta imagen, ustedes pueden buscar esta imagen en Google y utilizarla de chuletógrafo. ¿Para qué? Para que ustedes se guíen de las medidas que tienen que cumplir estos patrones. Acá me dice de que el patrón crack, patrón cangrejo, debe cumplir unas medidas mínimas. En este caso, fíjense, dice que de X hasta A, voy a agarrar acá la herramienta de dibujo para que ustedes aprendan a cómo se leen estos números que están acá. Esto quiere decir que desde la X hasta la A, que es un movimiento bajista, este movimiento bajista, cuando el precio comience a subir aquí a formar la B, debería cumplir con estos niveles de Fibonacci, que serían el 38 de Fibonacci, máximo el 61 de Fibonacci. Si vemos de que el precio llega hasta un 23, llega hasta por aquí, y a partir de ahí el precio empieza a caer, no está cumpliendo con el patrón. Pero si nosotros vemos este movimiento, vemos que el precio comienza a subir, le trazamos un Fibonacci desde acá, desde X, le trazamos un Fibonacci hasta la A, van a quedar nuestros niveles de Fibonacci así: 23%, 38%, 50%, máximo un 61%. Eso quiere decir de que está dentro del parámetro este impulso de acá, este movimiento. Pero luego se empieza a formar otro movimiento que sería, ya vimos de que este de acá cumple, entonces luego se empieza a formar esta caída de acá de B. Luego vemos de que acá, ya después de que trazamos el Fibonacci, vemos que cumple
con los niveles del 38, por ejemplo. Ya cumplió. O llegó a un 50%. No es que tenga que tocar a juro un 38 o un 61. Puede estar dentro del 38 hasta el 61. O sea, entre cualquiera de ese rango. Entonces luego vemos de que después que se da este movimiento el precio comienza a caer. Y nosotros trazamos un Fibonacci desde A hasta B. ¿Por qué? Porque ahora este es un movimiento alcista, entonces nosotros lo medimos. Lo voy a ir haciendo en la gráfica para que no se me pierdan. Voy a la gráfica un momento. Y sería algo así. Nosotros vemos, vamos a tapar todo esto. Nosotros vemos este movimiento acá y vemos que el precio está subiendo. Estamos hasta aquí. Entonces nosotros agarramos un Fibonacci y lo trazamos desde el máximo acá hasta el mínimo acá. Y vemos los niveles que está respetando. En este caso vemos que llegó a un 50%, ¿verdad? Y según la teoría de la imagen me dice que tiene que estar entre un 38 o un 61%, que sería acá. En este caso está, le voy a cambiar el color a la flechita, está en un 50%, o sea que está dentro del rango del 61, rango del 38, está en el 50. Esta parte me cumple con el primer parámetro que me pide el patrón cangrejo. Vemos de que luego se empieza a dar un movimiento bajista, ahí por ejemplo. Entonces ahora yo voy a medir ese movimiento bajista. ¿Cómo lo voy a medir? Desde donde comienza, acá comenzó, acá terminó, y este sería el retroceso, ¿verdad? Esto es lo que yo voy a medir. Les pongo una flechita acá. Este es el movimiento. Este es el movimiento. Yo trazo el Fibonacci desde el mínimo, desde aquí, hasta el máximo, que sería acá. Trazo mi Fibonacci y comienzo a ver los niveles que me respetan. Acá vemos de que llegó primero a un 38%, intentó subir, pero luego cayó nuevamente y llegó a un 50%. Fíjense acá, llegó a un 50%. Vámonos a la imagen. ¿Qué dice esto? Que la caída de B a C, que es este movimiento que estamos midiendo ahorita, esta caída tiene que cumplir mínimo con un 38, máximo un 88%. Eso quiere decir de que yo tengo como niveles máximos, ya va que en el Fibonacci no tengo agregado el 88, lo voy a agregar nada más para que ustedes vean. Vamos a poner acá y ponemos este y copiamos acá y le ponemos 88. Aceptar. Fíjense que ahora ya me sale acá el nivel 88, que ahorita no me salía. Entonces ahora quiere decir de que esta caída de acá, esta caída que está dando, tendría que estar máximo en un rango dentro del 88, mínimo el 38, que está acá. O sea que está dentro del rango, ¿cierto? Porque miren la altura donde está. Si está dentro del rango. Llegó máximo a un nivel 50. No llegó al 61 porque fíjense, acerco más la gráfica. Fíjense, las mechas nunca tocaron el 61. El precio respetó el 50%. Entonces este movimiento viene estando dentro. Voy a borrar un poco para que no se me pierdan. Y vamos a empezar a identificar nuestros niveles. Fíjense de que acá tenemos este que ya lo medimos. Luego hizo el B, ya lo medimos. Luego hizo el C, que es el que estamos midiendo ahorita. Vamos a identificarlos con letras para que ustedes estén claros. Tenemos X aquí. A lo tenemos acá abajo. Este de acá arriba vendría siendo B.
Fíjense que lo que estoy haciendo es esta figura que sale acá. Mire, aquí tienen X, aquí tienen A, aquí tienen B. Este retroceso sería C. Entonces, ¿cuál estamos midiendo ahorita? Ya vamos por C. Ya vimos de que C. Ya vimos de que esto acá, X, A, la B cumplió mínimo con un 38, llegó creo que al 50 dijimos. La C cumplió también, llegó a un 50%. Entonces ahí es donde ya nosotros ya más o menos podemos analizar o identificar qué patrón, ya con C, ya cuando tenemos C formado y ya sabemos las alturas que llegaron estos niveles de acá. Primero este nivel de acá. Y segundo, este nivel de acá, ya ahí más o menos ya podemos tener una idea de qué patrón se está formando. ¿Por qué? Ustedes preguntarán por qué. Porque es que los otros patrones, que es lo que todavía no les he explicado, los otros patrones tienen que cumplir otras medidas diferentes. Este, por ejemplo, pide estas medidas. Pero si nos vamos a ver el que tenemos al lado, que es el butterfly, el patrón mariposa, vamos a acercar un poco y vamos a ver que las medidas que él pide son medidas diferentes. Fíjense de que de X hasta A tiene que cumplir mínimo con un 78%, mínimo. Si no llega el precio a un 78%, no sería un patrón butterfly. Entonces ya yo aquí cuando tengo mi gráfica acá analizada y yo sé que esta subida de B no me llegó a un 78%, que es lo que me pide el patrón butterfly, ya yo sé que no es un butterfly. ¿Y de qué me sirve saber que no es un butterfly? Que el butterfly, patrón mariposa, vamos a llamarlo, que mi inglés es muy malo, patrón mariposa, ya yo sé de que, fíjense, el impulso de la pata acá, de esta pata, me va a superar este nivel. Me debe superar X. Entonces ya yo sé que no es un patrón S y que esta pata no me debería superar ese punto. Ya yo aquí puedo empezar a buscar qué patrón es, pero cualquier patrón que me cumpla la caída a este nivel de acá. Porque este no me cumple con el retroceso de 78. ¿Estamos claros ahí con eso? Entonces, fíjense que el patrón mariposa pide otros niveles. Ahorita de pronto explicamos el patrón mariposa. El patrón, vamos a bajar acá, el patrón Bearish Back, el back, el patrón murciélago, me pide también otros niveles diferentes. Son un poco similares, pero son un poco varían en algunas cosas. Por ejemplo acá, en el otro dijimos que este impulso, de X hasta A, tenía que cumplir mínimo con un 38, máximo con un 61, ¿verdad? Y fíjense que en este es diferente, en este el máximo es un 50. Si nosotros vemos que se pasa del 50, entonces ya no sería un patrón murciélago. Entonces ahí también ya podemos ir descartando. Ah, no, mira, este me retrocedió, este movimiento de acá me retrocedió mucho. Superó el nivel 50 de Fibonacci, llegó a un nivel 61. O no cumplió con el 38, no llegó al nivel 38, este retroceso de acá, no llegó a un nivel 38, o me superó el 50, ya yo sé que entonces no es un patrón murciélago. Entonces así es como vamos a ir filtrando y saber qué tanto puede subir este impulso, que era tu pregunta, este impulso de acá. En este caso, como vuelvo y les repito, nosotros medimos de aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo con la figura. ¿Por qué? Porque esta figura nos da las medidas. Fíjense de que acá, ya les voy a mostrar. Voy a pausar ahí un momento. Ah, no, pero es que me sale esto. Déjenme lo vuelvo a dibujar, ya va. Empiezo acá arriba, agarro la A, la B, la C y la D. Ahí lo estoy dibujando completo, pero no vamos a imaginar de que ese impulso de la D no ha pasado todavía. Estamos hasta aquí ahorita. Fíjense, bueno, vamos a utilizar esta flecha. Fíjense este 57 que sale acá.
Este patrón, cuando yo dibujo la figura con el patrón que les dije acá, este de acá, patrón X a veces, él nos da de una vez las medidas. No hace falta de que yo le trace un Fibonacci acá para ver hasta dónde fue el retroceso. ¿Por qué? Porque ya él me está diciendo que el retroceso fue hasta el 57. Si yo le trazo el Fibonacci, yo voy a ver que acá el precio llegó al 50 y lo superó poquito, o sea, prácticamente un 57. Él me está dando de una vez la medida. Esa medida que me dice acá es la medida que él está haciendo automáticamente desde donde empezó X hasta donde terminó A. Me está diciendo cuánto fue este retroceso de acá de B. Es este numerito que me está dando. Este. Y acá en C también me da el numerito automáticamente. Fíjense este 54 que sale aquí. Se los voy a señalar. 54 es lo mismo que si yo agarrara y trazara un Fibonacci desde aquí hasta acá, y me voy a dar cuenta que el retroceso llegó a un 50%. Acá está 50%. En este caso, como se pasó un poquito por las mechas, me está diciendo que llegó a un 54%. Y aquí este impulso también me lo está dando acá en número, pero ya vamos a ir para esa parte. Ya les voy a explicar eso. Entonces vuelvo y les repito. Ya aquí ya nosotros ya podemos más o menos identificar qué patrón se está formando. Nada más hasta aquí, hasta aquí. Ya cuando se empieza a formar esto, ya nosotros empezamos a buscar cómo vamos a confirmar nosotros en dónde vamos a entrar. En este caso, como les dije, yo les estaba explicando el patrón crack, pero referente a la pregunta que me hicieron de cómo saber hasta dónde va a llegar el impulso, ya nosotros vimos de que acá decía el patrón back, patrón murciélago, decía que mínimo un retroceso del 38 al 50. En este caso, fíjense cómo el precio llegó aquí a un 50%. Entonces ya acá, por eso les dije de que eso posiblemente no era un patrón cangrejo, sino que era un patrón murciélago. Entonces ya yo aquí, sabiendo de que este es un patrón murciélago, yo voy a empezar a buscar ventas en donde. Fíjense lo que dice aquí. Este 88 que sale aquí, este 88 es la medida de esta pata, de la pata de D. Este 88 que me está dando acá es la medida de esta pata de D. Pero ¿cómo se mide? Trazando un Fibonacci desde la X hasta la A. O mentira, en este caso sería al revés, sería desde A, porque fíjense de que el precio va hacia arriba. ¿Dónde voy a trazar yo mi Fibonacci? Desde, vamos un momento a la gráfica. Vamos un momento a la gráfica. Creo que alguien me escribió, déjenme miro a ver si alguien me escribió en el Meet. Si se ve, por eso me preocupaba. Si se ve, bueno. Vuelvo acá. Entonces ahora me interesa medir este movimiento de acá. Vamos a quitar todo para irnos actualizando. Ya ya lo medí. Ya lo medí. Ya de acá ya lo medí. Y ahora yo necesito saber qué tanto va a subir porque en este es donde yo voy a meter mi operación en venta. Ya yo sabiendo, vuelvo y les repito, sabiendo que es un patrón murciélago, las medidas del patrón murciélago se me perdió, acá está. Las medidas del patrón murciélago me dice de que el precio, este movimiento de aquí arriba, debería llegar a un 88% de Fibonacci. ¿Cómo trazo yo mi Fibonacci? Lo voy a trazar desde aquí, donde empieza X, hasta donde finaliza A. Fíjense que me estoy yendo en este movimiento, miren, aquí. Y entonces ahí me da mis niveles de Fibonacci.
Ahí me da mis niveles de Fibonacci. ¿Dónde está el 88 de Fibonacci? Aquí. Entonces esa es la zona donde yo más o menos estaría buscando operaciones en venta. Ahí más o menos, en el 88. ¿Por qué? Porque eso me dice el patrón murciélago. Me dice de que ya cumple con estos patrones, con estos niveles. Este ya lo cumplió, este ya lo cumplió. Y entonces debería estar buscando ventas en el 88. Que sería este nivel de acá. Avanzamos un poquito en la gráfica y sería más o menos acá. Acá donde tocó, más o menos, yo estaría metiendo mi operación en venta. Ahí. Avanzamos un poco en la gráfica. Y aquí fíjense cómo se dio la venta, que era lo que les dije, fue una venta pequeña, pero esa venta, a pesar de haber sido pequeña, dejó lo mínimo que tiene que haber dejado. En este caso, ¿cuánto es lo mínimo? Si nosotros medimos, ahí quité el Fibonacci. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a medir esta caída de acá. ¿Cómo tomo yo mis niveles de take profit? O sea, después de que ya yo sé que yo voy a operar esta zona de acá, porque era el 88%. ¿Cómo busco yo take profit 1, take profit 2? Vamos a poner acá las líneas. Take profit 1, take profit 2, take profit 3. Pero los voy a poner así al azar. No. Yo voy a trazar un Fibonacci desde acá, donde comienza este impulso. Desde aquí abajo hasta donde estoy entrando en la operación, que sería en el 88%. Y entonces voy a buscar take profit 1, 38%, take profit 2, 61%, take profit 3, 78% o 100%. En este caso, dependiendo la tendencia que estemos manejando, podemos buscar un 78 o un 100%. ¿Por qué? Porque si estamos operando a favor de la tendencia, el precio viene cayendo, podríamos buscar un 100%, porque el movimiento puede ser más grande. Pero en este caso, es lo que les decía, este patrón se suele dar como un posible cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el precio viene subiendo, acá tenía que ser impulso, retroceso y otro impulso. Este debía ser otro impulso. Y al ver de que se quedó sin fuerza para hacer el otro impulso, entonces podríamos estar viendo un cambio de tendencia. Entonces, ahí es donde no somos avariciosos, sino que buscamos ganancias cortas pero seguras. Tenemos, como les dije, take profit 1 en el 38%, take profit 2 en el 61%, take profit 3 en el 78%. Y en este caso, ya después de haberse dado la operación, que nosotros entramos en venta aquí, ¿qué take profit vemos que cumplió? Take profit 1. Aquí está nuestra caída. Con esto hubiéramos cerrado la operación en take profit 1. Aquí. Ya después de eso, fíjense cómo se fue para arriba. Que luego volvió y cayó. Fíjense que luego volvió y cayó. Pero el hecho es de que acá nosotros ya, en realidad, hubiéramos tomado ganancia acá en take profit 1 como mínimo. ¿Cuántos picos hubieran sido en esta operación? Entramos, por ejemplo, ¿qué les digo? Acá. Vamos a poner acá. No vamos a poner de que entramos en la pura micha. No. Entramos acá a esta altura. De aquí hasta aquí hubiéramos tenido 35 pics de ganancia. Un take profit 1. ¿Te queda clara tu pregunta? Creo que Pedro, el que hizo la pregunta, de cómo saber hasta dónde debe llegar el impulso. Sí, de todas maneras, gracias porque, aquí vas a seguir explicando el otro patrón, ¿verdad? Exacto. Exacto, sí, porque entonces yo me puedo venir confiando, como quien dice, de este primer patrón y nada más me agarro de esos 30 pips que probablemente sí los puede hacer, ¿no? O probablemente no. No, sí los tienen que hacer. O sea, si tú identificas bien el patrón, lo identificas bien en este caso, como te digo, acá nosotros identificamos de que era un patrón mariposa, un patrón murciélago. ¿Por qué identificamos que era murciélago? Por lo que ya dije. Vimos que este impulso de acá, luego tuvo un retroceso que llegó mínimo a un 50%. Y el patrón que me pide un 50% es el murciélago. Entonces, ya aquí yo empiezo a identificar posiblemente un patrón murciélago. Luego trazo este de acá, que es el C,
y vemos que, fíjate abajo el número el 52, mira cuando el 52, vemos que el retroceso fue hasta el 54, ahí, 58. Vámonos nuevamente a la figura y vemos de que nos dice que mínimo tiene que estar entre el 38 y el 88. O sea que si llegó al 55, acá está el 55, está cumpliendo con eso. Entonces ahí ya yo identifico que es posiblemente un patrón murciélago. Voy y busco mi venta en el 88%, que fue acá donde dijimos, y ahí tenía que haberse dado tu operación. ¿Por qué? Porque identificaste bien el patrón. Tu operación, esa operación pudo haber sido larga, con mucha ganancia. En este caso vimos que fue corta, dejó solamente take profit 1, pero es el mínimo que te tiene que dejar si identificaste bien el patrón. Vámonos ahora a buscar, como dije, un patrón cangrejo. Vamos a ver un patrón cangrejo. Lo que pasa es que el patrón cangrejo es un poco difícil conseguirlo, porque el patrón cangrejo, fíjense que fue lo que les dije acá. Vuelvo otra vez para atrás, no me deja avanzar la gráfica, cada vez me devuelvo. Acá, en un principio pudo haber parecido un patrón cangrejo. Acá. ¿Por qué? Por lo que les dije, yo lo tracé primero de aquí, 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 y me fui de una vez hasta arriba. Y al ver de que me superó este nivel, entonces ahí yo puedo creer de que es un patrón cangrejo porque me está superando ese nivel. Pero entonces cuando me di cuenta de que aquí ya había hecho esta caída y que esa caída cumplía con el mínimo que era un 38, entonces ahí yo veo de que posiblemente no era un patrón cangrejo, sino que era un patrón murciélago que se cumplió aquí, dejó la ganancia que tenía que dejar y listo. Luego se puede haber ido para arriba, en este caso subió un poquito y luego cayó. Pero ya aquí ya había cumplido con la venta que tenía que haber dejado el patrón y ya después se podía ir para arriba si quería. Pero ya me hubiera dejado mi ganancia. Entonces por eso es que es difícil identificar un patrón cangrejo, porque muchas veces el precio se estira, hace esta subida, pero antes de hacer esa subida hace esta pequeña venta y sería respetando un patrón murciélago, posiblemente patrón murciélago. Acá por ejemplo, ya después de que uno ve de que el precio se vino para acá arriba y uno dice, ah, mira, aquí está la pata, esta es la pata del cangrejo, pero entonces te das cuenta de que aquí abajo el precio tuvo una caída, y cuando haces las medidas, que es lo que te digo, las medidas del patrón completo, te das cuenta de que aquí se finalizó un patrón murciélago y por eso se dio esa venta. Entonces ya no tienes que ir a buscar un patrón cangrejo. ¿Por qué? Porque ya hizo un patrón murciélago, ya cumplió lo que tenía que cumplir y ya no tienes que ir a buscar otro patrón dentro del mismo patrón. Ahora sí, ya no me interrumpo más, voy a ver si conseguimos acá. Si no lo conseguimos en este par, vamos a otro para ver si conseguimos un patrón cangrejo. Aquí podríamos tener uno, pero está como un poco muy feo. No es el. Acá podría ser uno, chicos, en realidad. Lo que pasa es que mientras más bonito se dé, ustedes tienen que buscar los más bonitos que se vean para que los aprendan a identificar. Pero ya por ejemplo uno por la experiencia, ya yo aquí veo de que acá hubo un impulso, un retroceso, otro impulso y acá podría ser algo así, tranquilamente. O hasta acá arriba. Pero vamos a buscar uno que se vea un poco más claro. Porque acá el precio se lateralizó mucho y no se ve del todo claro. Pero fíjense de que cuando lo dibujé, ya sí se alcanza como a distinguir un poco, ya después de que uno lo dibuja. Me voy a ir a una temporalidad mayor. Si no veo una temporalidad mayor, nos vamos a otro par. Fíjense que yo voy avanzando rápido en la gráfica, pero yo más que todo
a la vista como tal, a la vista, lo que estoy buscando son figuras en forma de M, por ejemplo, algo así, figuras en forma de M. Ven, algo así. Y entonces de una vez ya más o menos distingo, si yo sé de que la caída, la pata, lo que sería la D, es más larga que este punto de acá, ya yo ahí empiezo a ver, ah, mira, aquí tenemos un patrón cangrejo. Hay un par donde el otro día yo estaba dando una clase de esto y identifiqué un patrón que estaba muy bonito, no me acuerdo qué par era. Aquí de hecho podríamos tener uno. No, pero este movimiento. Fíjense de nuevo acá. Lo que les digo de que hay muchas variaciones en los patrones. Fíjense de que acá yo veo lo que les decía. Tengo una forma de M porque estaba buscando una W que sería una W que sería para ventas. Pero si veo uno que sea tipo M, también sería un patrón crack, patrón cangrejo, pero para compras. En este caso, la W es para ventas, la M es para compras. Por eso acá les ponía este ejemplo. Pero entonces aquí, fíjense que les iba a decir que aquí posiblemente había uno, porque vi que esta caída de acá fue muy fuerte y superó este nivel de acá. O sea que podría ser un patrón cangrejo. Pero ¿qué pasa? Miren este de acá. Supera a este de acá. Y el patrón cangrejo no me dice que lo supere. Fíjense de que esta parte de acá, vamos a hacer el dibujo. Fíjense el dibujo, las letras. Esta sería la C y esta la D, que es una caída larga. Y la C me está superando a la letra A. Y acá no me dice de que me la supere. Esta es la A y esta es la C. Entonces, ven por qué es importante conocer todos los patrones. Porque ya yo ahí sé de que si la C me está superando a la A, entonces no es un patrón cangrejo. Aunque cumpla con todo, que cumpla con todo esto, la caída larga y todo eso, no es. Porque este es otro patrón donde hay un patrón que la C sí me supera a la A. Y es otro patrón. Es el patrón Shar o patrón 5-0. Pero después vamos a hablar de esos patrones. Entonces ahí les iba a decir de que había un patrón cangrejo, pero como les digo, no lo hay por ese detalle de ahí. Vamos a ver el USDK, que creo que ese era el par que tenía el otro día un patrón cangrejo. Otras veces los he conseguido rápido. Ahorita está un poquito complicado. No veo así ninguno a la vista que se vea muy claro. Bueno, acá, pero esta mecha de acá me podría significar lo mismo que les expliqué en el otro. Esta mecha. ¿Por qué? Porque cuando yo dibuje el patrón acá, fíjense, X, A, B, tendría que cogerme de la mecha. Y entonces ya ahí la mecha me está superando a la letra A. Y tendríamos lo mismo que les expliqué ahorita. Fíjense. Lo mismo. Pareciera ser un patrón cangrejo, pero acá me está superando a la letra A. Ahí nuevamente nos encontramos con un patrón tiburón, patrón Shar. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta, algo mientras busco por acá, a ver si consigo, porque está como complicado conseguir un patrón Shar, patrón cangrejo. Bueno chicos, aquí tenemos uno. Como les dije, no sería el mejor panorama, pero bueno, es el que tenemos. Así que vamos a coger este de acá. Ustedes con práctica en realidad, a pesar de que acá no se ve del todo claro, voy a ser sincero, no se ve del todo claro. ¿Por qué? Porque tenemos muchos movimientos dentro del mismo patrón.
Pero si una vez que los dibujemos, agarramos la X desde acá donde empieza, lo llevamos hasta la A, agarramos este impulso de acá y agarramos este de acá y vemos que la pata es larguísima. Y antes de llegar a esta pata, fíjense de que no se dio ninguna venta como en el otro caso les expliqué, de que cuando se estaba formando esta pata el precio fuera llegado y fuera caído hasta un 38% para decirnos que era otro patrón. Entonces acá la subida se dio completa, y entonces es lo que les digo, fíjense que ya una vez dibujado el patrón se puede ver de manera más clara. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Tendríamos todo esto que sería un impulso, tendríamos este pequeño movimiento que sería el retroceso, luego dio este pequeño movimiento de acá que es el otro retroceso, y luego tenemos este pequeño movimiento de acá grandísimo que sería la última pata del cangrejo, la pata larga. Confírmenme, chicos, si alcanzan a ver el patrón ahí, o sea, cosa de que ustedes luego lo puedan diferenciar por ustedes mismos. Sí, sí. Perfecto. Entonces, una vez que uno identifica más o menos este patrón, y como les dije, yo lo que estoy buscando más que todo cuando yo voy avanzando en la gráfica a manera rápida es una forma de figura en W. En este caso en W, si yo estuviera buscando una venta, una compra, un patrón en compra, estuviera buscando algo como una M. Pero en este caso, como estamos buscando algo como venta, como para ventas, acá claramente podemos ver, lo voy a hacer con esta para que se vea más clarito, acá claramente podemos ver una especie de W o W como la conocen también. Ahí tenemos una W o W le dicen también, yo la conozco como W, ahí la tenemos. ¿Qué toca hacer una vez que uno identifica posiblemente un patrón? O sea, por ejemplo, nada de esto había pasado, nada de esto, íbamos por ahí, por ejemplo, por ahí el precio iba avanzando por ahí, no había dado la subida completa. Pero entonces cuando ya yo identifico más o menos esta figura, ahí yo empiezo a analizarla y a buscar dónde es que me puede dar la operación en venta. En este caso la dio aquí arribota. ¿Qué tenemos que hacer cuando identificamos este patrón? Empezar a tomar las medidas. ¿Cómo tomamos las medidas? Yo en lo particular lo hago con ¿cómo se llama? Con la herramienta de dibujo. Ustedes lo pueden hacer con el Fibonacci si quieren, punto por punto, o simplemente cuando ustedes tracen la medida. Si yo empiezo aquí, trazo X, luego trazo A, luego trazo B, luego trazo C y luego trazo D, yo empiezo a mirar acá, me está diciendo que llegó a un 54%. Nos vamos al patrón y ya vimos de que tiene que ser mínimo un 38%, máximo un 61%, o sea que está en un 50%, o sea que cumple con eso. Aquí, entonces luego me voy a acá. En este caso, fíjense de que, por eso les decía de que este no era el mejor patrón, me hubiera gustado buscar otro, porque ya van a ver algo acá. Fíjense de que acá me está diciendo que es un 90%. El retroceso de aquí de C fue un 90% de Fibonacci de este impulso que hizo. Y si nos vamos al patrón, fíjense de que el patrón me dice que es mínimo un 38, máximo un 88. O sea que se me pasó por 2. Por 2 se me pasó. Acá tiene un 90. Esos son detalles que hay que estar pendientes, porque eso me puede invalidar el patrón. Si no me cumple en realidad con los parámetros que me dice acá la chuleta, la imagen esta, si no me cumplen, algo hay mal ahí. Entonces me puede invalidar el patrón. De pronto yo digo, no, sí, ese es un cangrejo, ahí se ve muy bonito, ese es un patrón cangrejo. Ah, pero resulta de que no era un cangrejo, porque fíjate de que esta caída fue muy grande y él te dice que tiene que llegar a un 88. En este caso la cumplió aún así, como ya vimos, aún así cumplió el patrón. Pero hay que tener mucho cuidado con eso cuando uno está identificando los patrones, porque si no te cumple con los parámetros, es mejor no arriesgarse. Vamos a seguir avanzando como poniendo de ejemplo que cumplió.
Acá era mínimo un 88, llegó a un 90. Entonces, luego vemos este impulso de acá. En el patrón murciélago ya vimos que debía llegar mínimo, patrón murciélago debía llegar mínimo a un retroceso de Fibonacci de un 88, que hubiera sido más o menos por esta altura, aquí. Aquí más o menos se hubiera cumplido un patrón murciélago, ahí. Pero como este no es un murciélago, ya vimos que no era un patrón murciélago, sino que es un patrón cangrejo. ¿Hasta dónde me debería llegar el patrón cangrejo? Fíjense este número que sale acá. Tenemos aquí el 2.24 mínimo 2.24, máximo 3.61 de la extensión de Fibonacci. Para los que no conocen la extensión de Fibonacci, tenemos los niveles principales de Fibonacci, que son estos de acá, cuando la trazamos acá, y los que salen hacia arriba, estos que salen hacia arriba, 261, 361, esos son los niveles de extensión de Fibonacci. ¿Y de dónde yo lo voy a medir esa extensión? Desde aquí, ya va, desde aquí, desde B hasta C. O sea, yo voy a trazar un Fibonacci en esta dirección, de B a C, y los niveles de Fibonacci que me proyecte hacia arriba son los niveles que yo voy a buscar que cumplan con un 2.24 o 3.61. Vamos a trazar ese Fibonacci, a ver. Déjenme, vuelvo y borro un momento para que no se nos llene la gráfica. Dibujo nada más aquí nuevamente la figura. Como les dije, chicos, yo en lo particular, ¿qué hago? Yo en lo particular no trazo los Fibonacci, sino que trazo el dibujo. Trazo el dibujo y el mismo dibujo me está dando los niveles. Ya sé este nivel de acá, ya sé este nivel de acá, y entonces acá me está dando el nivel que es el que quiero ver ahorita, que es este que les acabo de decir, el 2.24 máximo 361. En este caso me está diciendo que fue 2.98. Volvamos. El mínimo era 2.24. Mínimo 2.24. Y él me está diciendo que llegó a 2.98. O sea que está bien. Respetó bien. Cumple con la proyección. El 2.24 hubiera sido más o menos a esta altura de acá. Ya va, mire. 2.25, ahí más o menos. Ahí les pongo la flecha. Ahí más o menos hubiera sido 2.25. Imagínense de que ustedes hubieran entrado, por ejemplo, en ese nivel. Aquí ya les cumplía con el nivel mínimo y ustedes entraban ahí en venta, poniendo un stock aproximadamente de 30 pips. Bueno, de 40 pics pongamos, de 40 a 50 pics, porque ya cambiamos a velas de 4 horas, acuérdense. Entonces podrían ser fácil, unos 50 pips. Ahí esa operación nos hubiera tocado stop. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué hubiera tocado stop? Porque vamos al patrón. Él está diciendo que mínimo tiene que ser 2.24, pero máximo tiene que ser 3.61. O sea que hay un recorrido bastante largo. Yo no puedo entrar en el mínimo, o si puedo entrar es porque tengo alguna confirmación. ¿Qué confirmación? Es lo que les digo. Aquí, si entramos en esta altura, ese es el nivel mínimo. El nivel máximo estaría por aquí arriba. Vamos a estirar la pata. Uy, eso sonó feo, eso de estirar la pata. Así le dicen a los muertos. Estiró la pata. Vamos a estirar esto de acá al nivel máximo. Fíjense, el máximo sería por aquí arribota.
el 3.61. Uy, no, miren. 3.60. O sea, el patrón cangrejo se podría haber estirado todo esto. Desde aquí hasta aquí. Imagínense todo el rango que nosotros teníamos que haber analizado, porque podríamos haber entrado aquí, a esta altura, a esta altura. ¿Por qué? Porque todo eso está dentro del rango. Entonces, porque hay que tener mucho cuidado, chicos. Fíjense que aquí me da otro nivel. Nivel 161. Me está diciendo de que si yo trazo mi Fibonacci desde B hasta C, la proyección que me va a dar tiene que ser mínimo de un 224, máximo un 361. Pero hay otra manera de medir este impulso. ¿Cómo se puede medir también? Desde la X hasta la A, trazando un Fibonacci desde aquí hasta aquí. Y los niveles que me dé de extensión de Fibonacci tienen que ser máximo un 161. Entonces, si veo de que, como en este caso, la proyección trazándolo desde aquí, trazándolo desde B hasta C, la proyección que me está dando es muy larga, como en el caso de ahorita que vimos que habían muchos niveles y era muy larga, entonces no lo trazo desde ahí, sino que lo trazo desde la X hasta la A, y entonces me va a empezar a dar igual los niveles. Solamente que ahí ya yo sé que el nivel no debería superar el 161. Vámonos a la práctica, a la gráfica, y vamos a trazarlo en la gráfica. Como les dije ahorita, y se los recalco para que ustedes luego aprendan a hacerlo con el dibujo y no estén a cada momento midiendo con Fibonacci, porque es un poco fastidioso. Yo aquí a simple vista me puedo dar cuenta de que me está diciendo de que este número, fíjense, el 161, fíjense que queda acá en el medio. Si mueve a la gráfica también me está quedando en el medio. Ese nivel fue 156 y me dijo que el máximo que podía llegar era 161, entonces ya me está cumpliendo con el patrón. Máximo podía haber llegado, miren, hasta aquí. Fíjense cómo cambia ahí, miren, 161. Miren ahí cómo cambió. Ahí le señalo con la flecha, 161. O sea que ya yo ahí, ya mi rango ya disminuye. Si ven de que si yo lo medía desde aquí abajo, si lo medía por aquí abajo, el rango me podía dar hasta por allá arriba. Pero entonces cuando vemos de que el rango da por allá muy lejos, entonces no lo mido por ahí, sino que lo mido por acá. Si lo quieren hacer con el Fibonacci, ¿cómo lo harían? Trazando un Fibonacci desde el punto X hasta el punto A. Y fíjense cómo de ahí para arriba me dan los niveles. Nivel 161 lo tenemos acá. Miren, nivel 161. Entonces ahí ya yo hubiera trazado, por ejemplo, una resistencia ahí, una línea completa, una resistencia. Y yo sabía de que el precio no debía superarme ese nivel. Entonces, o lo hubiera esperado exactamente en ese punto para meter mi venta en ese punto, que era el punto máximo que tenía que haber llegado el precio, o en este caso se les hubiera ido la operación si lo hubieran esperado ahí. Todo esto, chicos, todos los análisis, se lo he dicho en todas las oportunidades, en todas las clases, todos los análisis siempre se apoyan con los otros conocimientos que tenemos. Nosotros ya tenemos conocimiento de estructura del precio, tenemos conocimiento de Fibonacci, tenemos conocimiento de canal. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí nosotros? Tranquilamente podríamos haber trazado un canal, a ver si de pronto aquí se cumplía un canal. Vamos a ver, no creo que se cumpla, pero es una de las herramientas que pudimos haber usado. Por ejemplo, acá, ahí. Entonces lo proyectamos ahora hacia arriba.
Miren esta belleza. Yo pensé que no, pero sí. Yo pensé que no, pero sí. Que no iba a coincidir con un canal. Resulta que miren acá lo que tenemos. ¿Sí alcanzan a ver ahí un canal ustedes? Pregunto. Tiene un toque acá. Hubiera esperado yo un toque aquí. Tiene un toque abajo. Y tiene un toque acá. O sea que perfectamente era un canal. Y abajo tiene más de un toque. Fíjense que tiene un toque ahí. Tiene un toque ahí. Y tiene un toque ahí. O sea que esto, habiéndolo analizado con patrones de Fibonacci, identificamos nuestro patrón de Fibonacci, proyectamos nuestra subida hasta allá arribota, hasta aquí lo hubiéramos proyectado. ¿Por qué? Porque miren, yo no estoy poniendo el canal a mi ¿cómo se llama? A mi conveniencia. No, acá se ve que tocó el canal. Acá abajo se ve que tocó el canal. Aquí se ve que tocó el canal. Aquí tocó el canal. Aquí tocó el canal. O sea que allá arriba tranquilamente también lo tenía que haber tocado. Y miren qué bonita operación se nos hubiera dado. ¿Utilizando qué? Dos herramientas. Una, patrón de Fibonacci, que fue lo primero con lo que empezamos analizando. Ya después que nosotros buscamos nuestro patrón, buscamos otras cosas que apoyen el patrón. Y en este caso teníamos una de las mejores herramientas, nada menos que un canal de tendencia. Un canal de tendencia que ya había tocado aquí, había tocado acá, 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 y aquí nos podía dar otro toque. ¿Qué otra cosa nos pudiéramos haber podido apoyar? Un nivel de soporte. Nos vamos al pasado y vamos a buscar de pronto en estructura del precio si tenemos reacciones en esa zona. Si marcamos acá la estructura, por ejemplo, podríamos haber trazado, porque eso ya, esa clase también ya la vimos. Tenemos impulso, retroceso, en este caso hizo un retroceso acá más abajito, vamos a coger este, impulso, retroceso, este de acá no superó este, en cambio este de aquí sí superó, pulso, retroceso, impulso, algo así. Y miren qué nivel tenemos aquí importante, un nivel de impulso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. O sea que donde se dio la operación, que fue aquí, fíjense, aquí ya va. Aquí nosotros hubiéramos tenido más o menos para analizar, para operar más o menos, bien sea o esta zona de acá. Aquí pudimos haber nosotros puesto un nivel de resistencia ahí, máximo, haber trabajado con una zona, máximo, hasta aquí. Toda esa era mi zona de venta. Vamos a poner el ejemplo. Toda esa era mi zona de venta. Cosa que es una zona muy grande. En realidad, ahí hay muchos picks. Pero sí, tranquilamente aguantaría un stop loss, yo creo. Si pusiéramos, por ejemplo, un stop loss con esa zona, bueno, ahí sería 50 pick más. Ahí serían 50 pick. Fíjense, habiendo entrado aquí abajito, aquí arriba hubieran sido 50 pick máximo. Es una zona bastante amplia. Pero el hecho de que aquí nosotros más o menos ya teníamos para vernos guiado de un nivel de soporte. Cuando el precio llegó hasta ahí, fíjense lo que hizo. De hecho, el precio reaccionó a esa zona. Fíjense cómo, miren esta vela grandísima que hizo acá. El precio llegó a esa zona y fíjense cómo reaccionó. ¿Qué hizo aquí? Un rompimiento falso, que es lo que les he dicho, que hay que tener mucho cuidado con los stop loss, porque siempre hay que tener buen margen, porque el precio siempre antes de caer o antes de hacer el movimiento busca sacar a la gente. Acá fíjense, todo esto aquí fue un movimiento falso. ¿Cómo vemos que fue un movimiento falso? Ya nosotros teníamos identificado nuestro nivel de soporte, este de acá, lo voy a poner de amarillo. Este era nuestro nivel de resistencia, perdón, nuestro techo. Nosotros entramos ahí en esa zona.
más o menos ahí, que vemos que respetó la mecha, ahí. ¿Cómo vemos que fue un rompimiento falso? Vemos que el precio llegó, a la zona, miren cómo reacciona, intenta caer, pero antes de caer hace un impulso, como que si se fuera a seguir yendo para arriba, pero cuando se hace ese impulso, ¿qué les dije yo que tiene que tener un impulso? Un pullback. Un pullback de confirmación, rebotar en la línea amarilla que la rompió, haber rebotado y haberse ido para arriba nuevamente. Este movimiento de acá en la línea amarilla hubiera sido la confirmación de la ruptura de esa zona, pero cuando el precio no la rompe, sino que vuelve y entra, no rebota en ella, perdón, porque de romperla la rompió, o sea, la rompió acá con esta vela. Pero cuando el precio no rebota en ella, no confirma de que ahora le sirve de piso, entonces fue un rompimiento falso. Y lo que hace el precio es lo contrario. Entonces vuelve y entra y ahora confirma el movimiento, pero al contrario. Confirma de que ese es un techo. Intentó utilizarlo de piso, pero no pudo. Entonces vuelve y lo testea, confirma que es un techo y a partir de ahí se cae. Estas entradas de aquí, estas entradas acá, suelen ser muy buenas cuando uno ya sabe identificar rompimientos falsos. Ahí. Porque cuando ya yo identifico de que todo esto aquí, cuando yo identifico que todo esto, todo ese movimiento fue movimiento falso del precio, entonces ahí ya yo, cuando el precio entre a la zona, vuelvo a hacer el dibujo. Cuando el precio entre aquí a la zona, yo sé que me va a utilizar este techo que me lo quiso romper de mentira, rompimiento falso. Me va a tocar ese techo y esta vez sí me lo va a respetar, porque esto fue rompimiento falso. Estas entradas acá suelen ser muy buenas. Acá. Chicos, pregunta, hasta ahora estamos claros en todo. ¿Vieron cómo pueden confirmar ustedes un patrón armónico ayudándose con otras herramientas? En este caso, así como nos ayudamos con el canal. ¿Estamos claros? Chicos, ya se me durmieron. Yo hablo mucho. Voy a dejar de hablar. Pregunta. Dime. Sí, si no te interrumpo, perdón. No. Perdón, mira. ¿Dónde pongo ese punto de entrada? ¿Desde el 161 o hago un espacio directamente, más o menos, en un punto centro del 161? ¿Cómo hago ahí? No, en el caso, por ejemplo, de este patrón que analizamos acá, ya como te dije, ya nosotros sabemos de que aquí, ponte que tú estiras esta pata la estiras completa hasta arriba, hasta máximo el 161. Máximo el 161, ahí. No sé por qué, es que esta vez lo agarré diferente. Yo lo voy a agarrar ahora desde aquí. Ahora sí, ahí me dan el 53, fíjate que lo subo máximo hasta el 161. Ahí, vamos a ponerlo ahí. Tú trazas un techo ahí. Imagínate tú que el precio iba hasta ahí. Ahí oculta el precio. El precio va por este punto. Pero tú ya trazaste tu patrón. Tú trazaste tu patrón y la pata la estiras hasta allá, hasta arriba. En ese punto máximo tú trazas un techo. Porque tú sabes que el precio máximo tiene que llegar hasta esa zona. Máximo. No es mínimo, sino máximo. Tiene que llegar hasta esa zona. Y de hecho, si quieres saber cuánto sería el mínimo, más o menos que tendría que llegar, ya tienes el nivel máximo, que es el 161. El mínimo, vámonos un momento a la gráfica, y ya vimos que el mínimo es 2.24. 2.24, pero midiéndolo desde aquí abajo. BC. Mínimo 2.24. Ya tengo el máximo, que es el 161, lo cogí desde acá. 161. Entonces ahora vamos a ver cuál sería nuestro nivel máximo.
El nivel máximo ya dijimos que lo trazamos de Fibonacci desde B hasta C. Vemos las extensiones de Fibonacci. Es más, no lo tengo agregado, voy a agregar ese número, el 2.24. Fíjense cómo ustedes pueden agregar números acá en Fibonacci. Yo no les explicaba eso porque ya se vio la clase de Fibonacci, pero no sé si Saúl se los mencionó. Ustedes simplemente entran en Fibonacci, le dan acá en la ruedita o hacen doble clic entre una de las líneas y ahí se me abre el panel de opciones. Acá me salen todos los niveles que yo tengo ahorita. Los que tienen la palomita marcada son los que me está mostrando. Los que no están marcados no me los está mostrando. Si yo marco este, me va a mostrar el 241, pero yo puedo modificar ese nivel. Yo no quiero que me muestre el 241, sino que me muestre el 2.24, que es el que tengo aquí, 2.24. Entonces lo marco primero, le modifico el número 2.24 y le doy en aceptar. Y ahora vámonos hacia arriba y me tiene que estar mostrando aquí el 2.24. Entonces vuelvo y te repito, ya yo tengo mi techo, que es el máximo hasta donde debería subir el precio. Yo voy a encerrar el precio en un máximo y un mínimo. El mínimo está aquí, en el 2.24. Imagínate tú que nada de eso había pasado, el precio todavía no había llegado hasta allá. Entonces el precio va subiendo, llegó aquí, pero todavía no te cumple con el 2.24. Tú no vas a meter una operación ahí. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Ahí llegó al 2.24. Como te dije, ese es el nivel mínimo. Tú sabes que tienes que buscar una operación dentro de este margen de acá. Dentro de este margen de aquí. Todo este margen tienes para buscar una operación. ¿Por qué? Porque aquí tienes, ya llegó al mínimo, que es el 2.24, pero te puede llegar máximo hasta el 161, que lo tienes acá, 161. Entonces ahí es donde te vas a apoyar en otras herramientas. ¿Cómo? ¿El precio puede romper esa zona del 161? No debería romperla. Como te digo, todo es cuestión de que identifiques bien el patrón. Si tú identificas bien un patrón, porque es que si tú vienes y dices, no, mira, aquí hay un patrón aquí hay un patrón cangrejo, aquí. Y tú te inventas un patrón cangrejo aquí, tú dices, mira, es que aquí hay un patrón así, este es un patrón cangrejo. No sé qué figura estás haciendo ahí, pero este es un patrón cangrejo. Entonces tú lo esperas en el 161, por ejemplo, imaginemos que este es el 161 y resulta que va y te lo rompe. Y tú dices, ah, pero ¿por qué me lo rompió? Porque no identificaste un patrón cangrejo. Esto no es un patrón cangrejo. Si fuera un patrón cangrejo, te hubieras respetado esa zona. Pero como no lo es, tú te inventaste esa figura, no te va a respetar esa zona. Es la manera de que no te la respete. Pero si el patrón está bien identificado, sus niveles están bien identificados, o sea que te haya respetado esta zona de acá, como te dije, las medidas como tal que tiene que cumplir, estas medidas, te las hayas respetado, este movimiento te tiene que respetar el 161. No te lo va a romper hasta no hacer la caída mínima que debería hacer. En este caso, como te dije, la caída mínima, ya les expliqué el patrón, ya les expliqué todo. Vamos a poner de que ya metieron su operación ustedes, fueron muy precisos ustedes y la metieron exactamente allá arriba. Aquí, que fue donde primero dijimos que estaba nuestra mejor zona. ¿Por qué? Porque ya identificamos allá en la estructura del precio, identificamos este nivel, este pico de acá. De hecho, vamos a ponerlo. Ponte tú que ya tú tenías, de hecho, fíjate que ya tú tenías aquí, como te dije, voy a borrar nuevamente la línea. Ya tenías aquí el precio encerrado entre el nivel máximo que tenía que llegar y el nivel mínimo. Entonces tú te vas al pasado a ver qué zonas importantes hay entre esos dos niveles. ¿Qué zonas importantes ves tú aquí entre estos dos niveles? En toda esta zona, ¿qué zonas importantes ves tú de resistencia en el precio? Una podría ser esta de acá y otra podría ser esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nos compartimos entre las dos.
Ya ahí, fíjate cómo ya el rango que tú tenías de operativa ya se disminuyó. Ya entonces ya no es todo este rango, sino que prácticamente ya tú podrías buscar operaciones solamente en este rango de acá. ¿Por qué? Porque ya sabes que ahí tiene un nivel importante. De hecho acá te fijas que tienes unas poquitas mechas. El precio acá intentó caer y no pudo. Entonces digamos que amplias un poquito más el rango hasta esas mechas. Hasta ahí. Hasta ahí. Tienes todo este rango para operar. Pero ya no tienes este grandísimo que tenías. Ya no vas a operar aquí abajo. Ni vas a operar aquí arriba. Sino que vas a operar esta zona. Que estaba dentro del rango más grande. ¿Me entiendes hasta ahí? ¿Me entiendes cómo? ¿Sí me entiendes cómo el rango grande lo llevé a un rango más pequeñito para operar? ¿Cuándo son importantes? Exacto. Entonces acá tienes una zona importante. Entonces esa es la zona ahora donde yo voy a buscar operar cuando el precio llegue. Voy ampliando esa zona hasta allá. Entonces lo que te decía, fíjate de que si por ejemplo tuvieras entrado en la parte baja de esa zona, hubieras entrado por ejemplo en la parte baja, aquí hubieras entrado, le ponías un stop a la operación de 50 pips, aceptar, ahí, aquí hubieras entrado en el rango bajito de la operación. Aquí, fíjate que a veces, a mí me pasa todavía, a muchos traders le pasa, por eso es que existen las pérdidas. Si tú hubieras entrado, por ejemplo, aquí, acá, o yo hubiera entrado acá, aquí fíjate cómo tocó el stop loss y luego se cayó. Y ahí es donde uno dice, uy, se me fue esa operación, me cerró el stop loss y se fue. Mira cómo apenas tocó el stop loss. ¿Pero por qué? Por mala operativa, porque acá, fíjate esta vela grandísima que tiene. O sea, uno tiene que esperar reacciones en el precio. Si tú ves esta vela, ves que esta vela está rompiendo fuerte la zona, ¿tú vas a meter una operación acá? No, ¿por qué? Porque tú primero esperas que la vela toque, de repente deje mecha y tú dices, oye, mira, está dejando mecha, está reaccionando a la zona, entonces vamos a meter una operación. Pero a ti esta vela te da alguna confirmación de venta? No, al contrario, está rompiéndote la zona completa. Pero cuando llega a la parte de arriba de la zona, cuando llega a la parte de arriba de la zona, mira lo que empieza a hacer el precio. Esta. No nos guiemos por esta porque ninguna de estas habían pasado. Esta nada más. ¿Te parece que reaccionó a la zona que tú habías marcado? Entonces aquí sí tú ya podías haber entrado en una operación. Porque tú aquí dices, oye mira, respetó la zona. Voy a entrar en venta al cierre de esa vela. Vuelvo a poner mis 50 pips de stock loss. Vuelvo a poner mis 50 pips de stop loss, fíjate dónde queda, vamos a ampliarlo un poco hacia acá, y esta vez sí no toca, a pesar de que hizo un rompimiento falso, y que quiso sacar a todos los que estaban ahí en esa operación, a ti no te va a sacar, ¿por qué? Porque tú fuiste inteligente y tomaste un buen punto de entrada, no entraste aquí en la parte baja, porque no había confirmaciones para venta, pero acá cuando te dio confirmación de que estaba rechazando esa zona, ahí sí entraste. Pusiste tus 50 pips de stock loss, que es lo recomendado mínimo para una temporalidad de 4 horas, y aquí tú buscas una venta. Aquí tú buscas una venta. La operación se te va en contra un poquito, se mantiene un poquito en pérdida, la paciencia paga y resulta que cuando vienes a ver el precio se está desplomando a tu favor. Mira toda la caída que dio. O sea, Jesús, que yo ahí puedo jugar a venta pendiente o igual venta normal, venta ya. No, en este caso sería mucho mejor una venta ya. O sea, no programarla, no que cuando el precio vaya por aquí abajo. Ah, no, es que el precio va por aquí abajo. Ya yo tengo mi zona analizada aquí. Entonces yo voy a poner una venta aquí. Voy a poner una venta aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar cómo reacciona el precio de esa zona.
tienes que esperar cómo reacciona el precio. Si acá no hubieras esperado ver cómo reaccionaba el precio, ya te dije, ya te mostré de que poniendo 50 pips de stock te hubiera tocado el stock loss. En cambio, si no hubieras puesto una venta programada, sino que tú esperabas que el precio tocara, lo ves que tocó, lo ves que rompió, ves que llegó a la parte de arriba de la zona, pero aquí arriba sí respetó, y de hecho, para más confirmación, digamos que no hubieras entrado en esta vela, sino que hubieras entrado en cualquiera de estas cuando viste que el precio, mira, empezó a intentar romper y no pudo. Entonces, hasta aquí, vamos a poner que entraste fue aquí. Ahí fue que te decidiste entrar. Esperaste una vela, no rompió, esperaste otra, no rompió, esperaste otra, no rompió, y aquí dijiste, no, sí voy a entrar. Ya vi que no logró romper la zona. Entonces hasta ahí entraste y es lo mismo. Es como que hubieras entrado en la primera, pero con más confirmaciones. Por eso te digo de que no sería recomendable que pusieras una venta pendiente, porque el precio tranquilamente te hubiera hecho lo que hizo. Roto la zona, te hubieras puesto tu venta pendiente aquí abajo, a menos de que la fueras puesto allá arriba. Pero entonces si la fueras puesto allá arriba y resulta que el precio hubiera tocado esta zona de abajo y aquí mismo hubiera reaccionado, y cuando tú vienes a ver, ay mira, yo puse una venta aquí arriba puse una venta, pero el precio llegó, aquí dejó mecha y a partir de ahí se cayó. Entonces se te fue tu operación. ¿Por qué? Por no estar pendiente y no hacerle seguimiento, sino haber dejado una venta pendiente nada más. Porque si tú hubieras estado haciéndole seguimiento y ves de que acá el precio comienza a reaccionar y te deja la mecha que te dejó acá y te empieza a hacer estas velas acá de indecisión, te las hubiera hecho aquí abajo, tú hubieras podido entrar aquí abajo habiéndole hecho seguimiento. Pero si nada más dejaste la venta pendiente, no te vas a dar cuenta de lo que está haciendo el precio. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Ya me estoy quedando seco de tanto hablar. Cuéntenme, chicos. Solamente está preguntando uno. Los demás, ¿les está quedando todo claro? Aló. Damián dice que todo claro. Jesús, ¿no estábamos analizando el patrón cangrejo o me perdí? Sí, Damián, estábamos en un patrón cangrejo. Bueno, esa pregunta la hiciste hace ratísimo. Me imagino que fue hace rato. Todo claro, Jesús, es práctica. Así es. Todo es práctica, chicos. Todo lo que le hemos explicado hasta ahora y se lo hemos dicho, todo es cuestión de que ustedes lo pongan en práctica y ustedes empiezan a saber diferenciar esos patrones. Fíjense como les dije, yo por ejemplo en el eurodólar lo miré por todos lados y no conseguí ningún patrón. Pero entonces me vine al USD CAC y ahí sí vi un patrón. Vamos a ver de pronto por acá si no hay nada que podamos decir. Chicos, algo muy importante, los take profit de ese patrón ya se los expliqué en el otro, pero en este cómo sacarían los patrones, los take profit igualito. Ustedes tomarían no sé si borré todo el dibujo, que me perdió donde estábamos. Pero es que se cambió la temporalidad un minuto. Ya va. Déjenme ver si consigo donde era que estábamos con el dibujo. No, chicos, se me perdió. Pero el hecho, chicos, es que ustedes van a sacar el take profit, como les mencioné, trazando un Fibonacci desde el... miren, aquí está, ¿ven? Fíjense que acá teníamos la figura.
Ya dijimos de que nosotros más o menos hubiéramos operado era a esta altura de acá, más o menos aquí, desde ahí hasta aquí, más o menos era donde hubiéramos metido nuestra operación. Digamos que la metimos acá, posición corta, 50 pips de stock. Ahora, el take profit no lo vamos a poner todavía, vamos a recoger el... ¿Cómo buscaríamos nuestro take profit? Igual, Fibonacci, desde el punto C, que está aquí abajo, punto C, hasta el punto D, que es donde nosotros estamos entrando, donde trazamos nuestros niveles de take profit. Tenemos take profit en el 38, tenemos take profit en el 61 y tenemos take profit en el 78 o 100. Eso depende de cada quien, si lo quieren buscar al 78 o al 100%. Vamos a ponerlo al 78. Entonces ahí hubiera estado mi operación. Yo agarro mi take profit, lo estiro hasta aquí abajo y miren más o menos hasta donde hubiera llegado de ganancia esta operación. Hubiera dejado tranquilamente take profit 1. Miren, aquí tenemos, aquí tocó take profit 1. Aquí más o menos un poquito más abajo hubiéramos tenido take profit 2. Y aquí un poquito más abajo hubiéramos tenido take profit 3. En este caso, ¿hasta dónde llegó? Hasta take profit... Uy, no, mentira. Yo me fui muy abajo, ya va. Take profit 1 estaba aquí en el 38. Aquí ya nos tocó take profit 1. Take profit 2 acá en el 61. Fíjense que estuvo a nada de tocar. A nada. Y luego de eso vamos a ver qué hizo el precio. Bueno, ya luego de eso se lateralizó mucho para decir que hubiéramos quedado con la operación abierta. Ya luego se fue más arriba. En realidad así hubiera corrido nuestra operación. Así. Llegó hasta take profit 1 y le faltó nada para llegar a take profit 2. En esta operación, ¿cuánta ganancia hubiéramos tenido? En take profit 1, 126 pips de ganancia. En una cuenta pequeña son $12 de ganancia. En una cuenta pequeña. Pero lo que les decía, chicos, las confirmaciones, o sea, el patrón por sí solo es muy difícil saber en qué punto exactamente se va a detener. Pero ya después que ustedes tienen un patrón analizado, ustedes buscan confirmaciones. En este caso les mostré de que habían confirmaciones tanto con el canal. La mejor confirmación que hubiéramos tenido era con el canal en realidad. Pero si lo analizábamos con soporte y resistencia, también hubiéramos tenido confirmación. Aquí dijimos que hubiéramos trazado este canal. Empezábamos desde aquí abajo, lo arrastrábamos hasta acá, lo llevábamos hacia arriba. Y vemos aquí atrás, lo llevamos un poquito hacia atrás y vemos que ahí atrás también tocó. Entonces la mejor confirmación que hubiéramos tenido en ese patrón hubiera sido esta. Esta era la mejor confirmación de ese patrón. Para no tener que estar buscando, ay, ¿será que se detiene en el 61? ¿En el 161? ¿Será que se detiene en el 125? No. Esta confirmación hubiera estado buenísima. La confirmación de techos también hubiera estado buenísima. ¿Por qué? Porque acá nos veníamos y buscábamos nuestras zonas importantes por esos niveles y teníamos acá estas dos zonas. Entonces ahí también hubiera estado buenísima, miren. Buenísima esa operación. Chicos, creo que no es más. Les expliqué dos patrones el día de hoy. Patrón murciélago. Estudiamos el patrón cangrejo, que es este, el que estuvimos viendo hasta ahorita. Y el patrón murciélago, que fue el primero que vimos. Ya sabemos cómo utilizar esta imagen y ver las medidas que tiene que cumplir el patrón. Ya sabemos cómo medir esta de acá, cómo medir esta y así, cada una. Nosotros teniendo esta chuleta de acá,
en realidad es muy fácil analizar, buscar patrones, porque simplemente venimos a la chuleta, vemos cuáles son las medidas que tiene que cumplir, medimos allá en la gráfica si las está cumpliendo. Yo hace un tiempito mandé una operación en el USDK basada en un patrón armónico. Creo que fue esta operación de acá. Si mal no recuerdo, fue esta operación de acá. ¿Cómo lo identificamos? Buscamos acá impulso, retroceso. Acá, fíjense de que acá se dio una subida, pero acá llegó un 77%. Lo voy a dejar hasta ahí para señalarle. Miren, 75% llegó. O sea que esta subida que dio, yo sabía que todavía no era del patrón, porque todavía el patrón no se había terminado de cumplir. Entonces, ¿qué hicimos? Esperamos que se diera un poquito más abajo la caída. Y aquí teníamos un patrón murciélago. ¿Por qué teníamos un patrón murciélago? Porque si vemos acá, me está diciendo que el retroceso de B, llegó a un, ahí lo estoy poniendo al cálculo, pero si lo cuadro bien, llegó a un 50%. Ahí ve, ahí en la mecha. Llegó a un 50%. ¿Y qué patrón es el que les dije que cumple un 50%? Patrón murciélago. 38 a un 50%. ¿Y a dónde debería darse la compra? En un 88%. Aquí está, miren. 88%. Entonces, si vamos a la gráfica, vemos de que aquí el precio estaba en un 89. O sea que toda mi zona para haber buscado compras ahí era esa. Ahí. Y apenas llegó, ¿qué hizo? Miren esta bonita compra. Esta operación yo se las mandé a ustedes hace como 2 semanas atrás. Esta compra. Y vuelvo y les repito, ¿cómo hubiéramos identificado nuestros niveles de Fibonacci? Desde C hasta D trazábamos y poníamos 38 Take Profit 1, 61 Take Profit 2 y 78 Take Profit 3, algo así. Vamos a quitar Fibonacci y nos damos cuenta de que el precio llegó hasta Take Profit 1. Esa operación dejó, creo que fueron 100 pics de ganancia. Ahí está, 95 pics de ganancia. Para que vean que no les estoy mintiendo o que de pronto no sepan en qué momento se mandó esa operación. Acá en el free, que nos han mandado muchas señales, yo sé que la podemos conseguir por acá. Ya va. Por aquí cerquita debe estar, ya. Creo que fue esta. Miren, 106 pic, esta operación de acá. Vamos a ver si es la misma gráfica. Allá está en temporalidad de 1 hora. Vamos a ponerlo en temporalidad de 1 hora. Vamos a verla así. Vamos a ver si es la misma gráfica, chicos. Fíjense, esta es la foto. Fíjense cómo se dio la subida. Fíjense. Ahora voy a la gráfica. Fíjense que es la misma. Esta operación se la mandé. Y el análisis está un poquito más arriba. El análisis de esa operación. Aquí está, USDK compra. Aquí está, fíjense cómo la analizamos. El mismo análisis que les acabo de hacer. ¿Dónde estaba yo buscando la compra? Aquí, en el 88%. Entonces, para que ustedes vean de que nosotros le mandamos operaciones con canales de tendencia, que es lo que le hemos enseñado,
le mandamos operaciones con estructura de precio, que se lo hemos enseñado. Le hemos mandado operaciones con patrones de Fibonacci, que se lo estamos enseñando. O sea que todo lo que le estamos enseñando, chicos, es lo que nosotros aplicamos y ustedes ven que gracias a Dios nos han dado buenos resultados. Ahí vamos en el grupo mandando señales y toda la semana nos hemos ido en positivo, gracias a Dios, aunque han habido semanas un poco difíciles. Recuerden de que todavía estamos en pandemia. En Italia tengo entendido de que ya mandaron otra vez cuarentena total. En Alemania también hay brotes de la pandemia, o sea, está otra vez en el pico. O sea, todavía estamos y los mercados están un poco inestables todavía. Hay semanas un poco difíciles, pero sin embargo todavía, gracias a Dios, nos hemos estado yendo en ganancia, aplicando todos estos conocimientos. Entonces, chicos, no siendo más, finalizo la clase. Coméntenme si qué les pareció la clase, si les quedó todo claro. Y despídanse ahí, por favor. O sea, me comentan qué les pareció y se despiden, ya para finalizar. Chicos, tenemos 2 horas de Zoom y ustedes no responden. No sabía nada de patrones armónicos, me ayudaste mucho, ahora lo entiendo todo mejor. Qué bueno, Ángelo. Damián, también, todo bien. Como les dije, les expliqué, me gustó cómo sacar los take profit. Ah, perfecto. Como les dije, hoy explicamos 2 patrones nada más. Ya más adelante, la semana próxima, haces clase solo los fines. Sí, Ángelo, tú creo que estás nuevo en el grupo. Sí, todos los fines de semana damos clase. La damos bien sea el sábado o el domingo. El sábado pocas personas estaban pudiendo asistir, así que la dejamos para el domingo. Y bueno, fíjense que hoy tampoco asistió casi nadie, pero estuvieron ustedes por lo menos y ya se llevan algo más de conocimiento. ¿Sabes páginas o libros donde puede aprender más? Yo no te voy a mentir, yo aprendí patrones armónicos con Harmonic, pues ya va. Vamos, mira, ve a YouTube y busca a Marcos Choque. Mira, acá en YouTube vamos a buscar Marcos Choque. Estoy haciendo publicidad, pero es que el man es un crack con los patrones armónicos y yo en realidad yo aprendí fue con él, con sus videos gratuitos. Entras ahí en su canal y ahí en videos él tiene muchos videos donde explica todos los patrones, mucho, y el man es un crack, opera solamente con patrones armónicos. Y yo, como te digo, yo aprendí fue con él y obviamente indagando por mi parte, practicando mucho, buscando estas imágenes, viendo cómo se leían esas imágenes. Pero en sí, con él, en sus videos gratuitos que comparte, puedes aprender bastante del tema. Incluso tiene un libro bastante detallado, creo que tiene uno gratuito y uno que es de paga. Un libro donde explica todo lo que les expliqué ahorita, pero mucho más a detalle. Entonces, referente a tu pregunta de páginas o libros, te recomiendo él, que veas sus videos en YouTube, que busques su libro y que practiques, sobre todo práctica, mucha práctica. Bueno, chicos, ahora sí me despido, son las 9:02, empezamos a las 7:20, tenemos casi 2 horas de Zoom. Muy buena clase, muy detallada. Quedamos pendientes para la próxima semana, chicos, para continuar con el mismo tema. Bueno. Pregunta, Jesús, ¿hay análisis esta semana? Damián, yo creo que los análisis los vamos a suspender porque es que no tenemos un día. La clase es lo más importante que podemos dar, así que la clase no la podemos suspender. Y fíjate que hoy, que es la clase, hoy domingo, solamente ya vemos que 4 personas acá. Entonces no tenemos un horario donde todos puedan entrar para analizar como tal. Lo que podemos proponerle es que ustedes ya en base a su conocimiento y la práctica que van haciendo,
suban los análisis en el grupo y ya ven de que nosotros se los comentamos. Yo ahí he comentado varios de los análisis que han subido. Pero de hacer un zoom para analizar, es lo que te digo, no creo que se pueda porque no hay suficiente gente. Entre Ok, ok. semana, entre semana la mayoría están trabajando, fin de semana están compartiendo con la familia. Y entonces solamente para hacer un zoom por 2 o 3 personas, un poquito complicado. Pero sí, les recomiendo eso, que hagan los análisis, hagan sus análisis, sus prácticas y la compartan en el grupo y nosotros ahí le hacemos alguna aclaratoria, como en estos días que alguien trazó el Fibonacci mal y entonces Saúl les explicó que estaba mal trazado y cómo lo tenía que trazar. Por ahí trazaron un canal, yo le dije que estaba muy bien trazado, que estaba muy bueno ese análisis y así. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego, Bueno, es gracias. el mismo Damián. Hasta luego, Damián. Chao, Pedro, Ángelo. Gracias por estar aquí, por asistir. Por ahí entró el Gracias navegante. por hacer la clase. Por ahí entró el navegante. Bueno, voy a subir la clase. Ya luego la pueden ver cuando la suba. Chao, bye bye. Cierro aquí.